Bien, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a TV Perú Mundo. Los saluda Paola Pejoves y es un placer reencontrarme con todos ustedes. Nosotros vamos a ver los titulares. Benjamín Netanyahu ofreció su polémico discurso contra Irán y su programa nuclear ante el Congreso de Estados Unidos. Hoy les presentamos parte del mensaje que ofreció, así como las reacciones de Barack Obama y el principal líder opositor israelí. Podemos está en aprietos luego que se revelara un supuesto financiamiento al gobierno chavista a la agrupación liderada por Pablo Iglesias. Canciller español José Manuel García Margallo exigió transparencia a los responsables del partido. Irak difundió imágenes del inicio de operativos para recapturar la ciudad de Tikrit. Son más de 30.000 hombres los que combatirán contra fuerzas terroristas del Daesh para arrebatarle su bastión y preparar el rescate de Mosul. Y cientos de personas despidieron al líder opositor Boris Nemtsov, asesinado en Moscú la semana pasada. Durante el cortejo fúnebre, los asistentes corearon frases como "Rusia será libre" y "Los héroes nunca mueren". Y mientras en Chile, erupción de volcán Villarrica ha provocado la evacuación de más de 3.500 personas. La presidenta Michelle Bachelet viajó a la zona junto a sus ministros y pidió a los pobladores mantener la calma. Muy bien, de esta manera empieza TV Perú Mundo. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Oscar Vidarte en el análisis y vamos a empezar con esta vinculación que se da al partido Podemos, pues que tanta publicidad y tanta prensa se le ha dado en los últimos meses y su vinculación con Chávez y que el dinero que habrían recibido sus principales integrantes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer. Sí, la información al parecer ha provenido de fuerzas opositoras al régimen de Maduro, desde donde pues se ha conocido pues este flujo de dinero proveniente ya sea personaje de Podemos o a la misma organización. Todavía falta un poco aclarar cuál va a ser la respuesta de Podemos al respecto. No tiene claridad, aunque ellos han señalado que son transparentes, que sus cuentas se pueden revisar vía web y que en ese sentido no hay nada extraño. Sin embargo, hay un elemento político detrás que obviamente es el que se le quiere cuestionar a Podemos. Así es, y hoy el ministro de Hacienda y Administración Pública, Cristóbal Montoro, denunció haber recibido denuncias desde Venezuela sobre supuestas aportaciones del chavismo al fondo del partido español Podemos. El partido antiliberal español Podemos negó haber recibido ilegalmente más de 10 millones de euros de Venezuela a través de la Fundación Centro Político de Estudios Sociales, CEPS. Así lo aclaró la secretaria de Rescate Ciudadano y eurodiputada de Podemos, Tania González, quien descartó cualquier vinculación entre su agrupación y la CEPS, luego que el diario El Nacional de Venezuela revelara que la Comisión de Administración de Divisas Cadivi de Caracas entregó más de 3 millones de dólares entre el año 2004 y el 2012 a la Fundación Centro Político de Estudios Sociales, donde elaboró el número 3 de Podemos, Juan Carlos Monedero, asesor del fallecido expresidente bolivariano Hugo Chávez. Porque no hay ningún tipo de vinculación, ¿no?, entre Podemos y Venezuela o entre CEPS y Podemos. Es algo que se ha quedado claro, que se ha hecho evidente, que se ha desestimado cualquier tipo de acusación que podría venir por ahí. Y con respecto a la transparencia, pues decir que Podemos es la organización más transparente que pueda existir.
A fin de demostrar transparencia en su financiación, Podemos ha publicado en su página web el importe de sus gastos e ingresos, de los cuales el 82,9% son donaciones, 9,7% subvenciones y 7,3% destinados a publicidad. Asimismo, la agrupación ha remitido al Tribunal de Cuentas español una lista detallada de las cuentas de sus líderes, las donaciones recibidas desde el 2014. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para el ministro de Asuntos Exteriores del país, José Manuel García Margallo, que ha pedido a los responsables del partido más transparencia sobre aportes extranjeros, en referencia a la información propalada por el diario británico The Economist, que señaló a Venezuela, Rusia e Irán de estar detrás de la financiación de movimientos populistas en Europa. Dejando de lado los cuestionamientos, Podemos se refirió también a las negociaciones del rescate griego. Esta vez, el líder del partido español, Pablo Iglesias, tachó de patético los dichos del presidente Mariano Rajoy días atrás al defender la postura del primer ministro griego, Alexis Tsipras, del Syriza. Pues bueno, ha sido patético ver cómo nuestro gobierno, en lugar de solidarizarse con un gobierno del sur, parece que está muy enfadado porque les han demostrado que incluso en el Eurogrupo, incluso con un país como Alemania, se puede negociar. La prueba de que las negociaciones no han ido mal es el tremendo enfado del gobierno alemán y el tremendo enfado del presidente Rajoy. La defensa del secretario general de Podemos llega días después de que el primer ministro de Atenas acusara a España y Portugal de conformar un eje para derribar al país heleno en sus negociaciones con el Eurogrupo. Para Iglesias, el caso griego es la demostración palpable del fracaso de las políticas de austeridad. Por ello, no descartó que de llegar al poder, Podemos buscará la forma de negociar con el Eurogrupo al respecto. Muy bien, vamos a hablar de esta relación, supuesta relación entre Podemos y Chávez. Hace unos años estábamos comentando de una entrevista que dio Pablo Iglesias, el líder de Podemos, y él hablaba, pues, él elogiaba muchísimo al chavismo. Ahora, hace unos días había dicho pues que él condenaba la violencia que se estaba viviendo en ese país. Y hay esa relación, ese nexo que no favorece a Podemos, porque ese temor que hay en España de que se dé un nacimiento de un chavismo en España, ¿no? Sí, tengo la impresión de que en estas últimas semanas el statu quo político español, con mucho temor acerca del avance que Podemos está teniendo en las encuestas frente a lo que va a ser las próximas elecciones, pues están tratando de bajar a la tierra Podemos, es decir, que Podemos deje ser visto como esta lucha idealista que representa la lucha en las calles contra pues la crisis, estos profesores, docentes limpios, transparentes. Hay que bajarlos a la tierra y hay que un poco humanizarlos, digamos, ¿no? Y me parece que lo que hemos visto el día de ayer son dos ámbitos de lo que estoy señalando. Por un lado, tratar de hacerlo ver como algo más real, es decir, sus vínculos con el chavismo, la poca transparencia que podría tener, e inclusive pues diciendo implícitamente, bueno, no es tan diferente a nosotros, claro. Pero justamente Podemos le dice, ustedes como le dice al PP, ¿cómo ustedes me van a hablar de transparencia cuando ustedes tienen el caso Bárcenas? Claro, es decir, claro, entonces lo que está diciendo el PP es, ustedes no son tan distintos a nosotros, somos parte de lo mismo, de la misma política española, por un lado. Y por otro lado, el tema de Syriza. Yo estoy convencido de que el enfrentamiento de Rajoy con Syriza, o con Tsipras, el líder de Syriza en Grecia, no es Grecia, es básicamente Podemos. ¿Por qué? Porque le está diciendo a Syriza, ustedes ofrecieron algo que no pueden cumplir. O sea, y ahora... La versión griega de... Lo que están diciendo de manera indirecta es, Podemos es igual, señores españoles, Podemos va a ser igual que Syriza, va a ofrecerle a ustedes muchas cosas, pero cuando llegue el momento, cuando tengo que negociar con la Unión Europea, con el Fondo Monetario Internacional, cuando tenga que ver la política real, al final no va a cumplir sus promesas. Entonces me parece que está tratando de humanizar a Podemos, sacándole de esta áurea pues, de limpieza, transparencia, lucha social, que es la que pues ha llevado Podemos donde está hoy. Claro, porque además son jóvenes, bueno, más jóvenes que los que están actualmente, pues, los partidos que están manejando España, que es entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. Pero hablemos de esta relación o supuesta relación con Venezuela. Ellos sí habrían realizado trabajos para Venezuela, pero no es que el dinero haya ido directamente al partido. ¿Así es? A ver, lo que se conoce es que hay trabajos personales
de contratos gente, a cada uno de ellos. Exacto, de gente vinculada a Podemos, además de altos cargos de Podemos. Hay también dinero que ha fluido a organizaciones que de alguna manera están vinculadas también a Podemos, pero al parecer no habría pues un nexo directo. Ahora, los nexos pues ideológicos están ahí. Tú bien señalabas esas entrevistas de hace 5 o 6 años a Pablo Iglesias, donde él hablaba del proceso venezolano. Claro. Y obviamente la izquierda latinoamericana y mundial reconoce pues algo del proceso venezolano, más allá de la ruptura en la institucional democrática, a lo que se ha visto con mayor profundidad en los últimos 5 años. Pero hay que reconocer que Venezuela representa la lucha contra los grandes poderes, los grandes intereses capitalistas, y ese elemento pues es rescatable por parte de la izquierda, ha sido rescatado por la izquierda, pero de ahí a pensar o a creer que Podemos va a implementar un régimen chavista en España, pues es más difícil poder, digamos, asegurarlo, ¿no? ¿Quiénes apoyan a Podemos? ¿Hay grupos de poder que los apoyan? ¿O cómo se están financiando? Porque una campaña previa es costosa, ¿no? Es increíble, pero en el caso, hay que entrar, eso nos llevaría a entrar a la legislación de los países europeos en torno a campañas. Y es que a diferencia de lo que sucede en el Perú, en donde pues la cosa es mucho más desordenada, de la posibilidad de que ingrese dinero de diferentes fuentes que al final no se relatan o no se... Hay mucha transparencia. Exacto, hay mucha transparencia en esto, hay muchas reglas que obligan hay también financiamiento público, pero es curioso, y es particularmente curioso que más del 80% de los ingresos de Podemos hasta el día de hoy sean de sus aportantes, lo cual denota de alguna otra forma que es una organización que se sustenta en esta horizontalidad, en todos somos parte de Podemos, de esta falta de jerarquía, de esta democracia interna, que es lo que Podemos hasta el día de hoy está tratando digamos, uno de los mayores problemas que tiene Podemos en este momento es todavía consolidar un papel ideológico claro, ¿no? Porque la crítica que se le hace a Podemos ahora es que estaría viendo lo que tú señalabas, esta transformación entre un discurso más populista, digamos, a un discurso mucho más moderado, mucho más consciente de la realidad española, aunque sin dejar sus bases. Algo que, por ejemplo, podría traer problemas de cara a lo que debería ser la diferenciación con otros movimientos de izquierda, como puede ser la Izquierda Unida, en donde comparten mucho, y donde es más lo que comparten que lo que reniegan entre ellos. Claro, pero también están apareciendo antes, si bien España se había convertido como en Estados Unidos, que era los republicanos versus demócratas, ¿no? El sistema bipartidista, que ahora ya se puede decir que en España ha dejado de serlo. También entra en estas próximas elecciones Ciudadanos, que es una versión más moderada, se puede decir, ¿no? Una versión, no sé si de derecha de Podemos, pero que vemos pues que se va ampliando pues el espectro de candidatos y de posibilidades, que parece que va a haber un cambio, ¿no? Es difícil, yo apunto eso, es ¿no? difícil la verdad que Ciudadanos sea una especie de light de Podemos, porque si uno ve a los líderes, no todos, pero la mayor parte de los líderes ciudadanos provienen del PP, digamos, de participantes del PP que se han visto desilusionados. Yo creo que lo que Ciudadanos está tratando de consolidar, aunque también tiene ex integrantes de la Izquierda Unida, trata de consolidar una posición de centro frente a lo que es pues el debate natural en España. Ahora, lo curioso de lo que pasa en España es que plantea debates acerca de cuál va a ser el futuro del sistema político español. Para algunos, el bipartidismo puede ser excluyente, pero brinda cierto nivel de estabilidad. En cambio, un sistema como al cual está entrando de muchos partidos es más bien incluyente, incluye a las minorías, pero puede ser más inestable porque no asegura que un partido tenga mayoría de votos, y con lo cual la gobernabilidad se hace mucho más difícil. ¿Y cómo está el tema de la permanencia en la Unión Europea, por ejemplo? Un partido como Podemos, ¿qué establece? ¿Sería así como Grecia también? Sí, son partidos. Es difícil decir que Podemos porque también fracasa Grecia y es un mal, ¿no? Es difícil decir que Podemos sea eurófobo, pero tiene un discurso mucho más confrontacional, es decir, más crítico de la política europea, al igual que Syriza en Grecia tiene un discurso crítico contra la austeridad y con las políticas que la Unión Europea ha venido estableciendo y cómo ha llevado, por ejemplo, la Unión Europea el tema de la crisis en dicho continente. Así que tiene una mirada mucho más dura con respecto a la Unión Europea. Esto no significa, al igual que Syriza, que una de sus herramientas o sus banderas sea la salida de la Unión Europea, que sería algo mucho más complejo teniendo en cuenta el grado de interdependencia de España con toda esta región, con todo el continente.
Sin embargo, definitivamente vemos a un partido mucho más difícil frente a la realidad europea. Muy bien, Oscar, nosotros vamos con esta franja electoral.